Hola, soy Elena. Mi único hijo, el hombre al que le di la vida, intentó declararme mentalmente incompetente para robarme todo lo que tenía. Y lo peor es que lo hizo con una sonrisa en la cara, mientras me aseguraba que lo hacía por mi propio bien, para protegerme de mí misma. La traición no llegó como un trueno, sino como un veneno lento, administrado en pequeñas dosis de falsa preocupación y miradas de lástima. ¿Alguna vez has sentido que la persona en la que más confías es en realidad tu peor enemigo? Antes de que te cuente cómo un sobre arrugado en las manos inocentes de mi nieta lo cambió todo para siempre. Déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un hijo subestima la fuerza de su madre y cree que puede despojarla de su dignidad sin consecuencias. Mi vida, que antes era tranquila, se había convertido en un campo de minas emocional. Ricardo, mi hijo, y su esposa, Mónica, me visitaban casi a diario en esta gran casa de Coral Gables, la misma que construí con mi difunto esposo ladrillo a ladrillo. Pero sus visitas ya no se sentían como un acto de amor, sino de vigilancia. Sistemáticamente, movían objetos del lugar para luego encontrarlos y culpar a mi supuesta mala memoria. «Mamá, estás muy distraída últimamente», decía Ricardo, con un tono condescendiente. Constantemente repetía que una casa tan grande y lujosa era demasiada carga para mí, una viuda de 76 años. Lo decía mientras se bajaba de su Mercedes-Benz nuevo, una contradicción tan flagrante que dolía físicamente, pues yo sabía perfectamente que sus finanzas no daban para tanto lujo. Era una crueldad silenciosa, un plan metódico para despojarme de mi propia mente. Cada rincón de esta casa guarda un recuerdo de Carlos, mi esposo. Las paredes están impregnadas de nuestras risas, de los planes que hicimos, del amor que nos tuvimos durante más de 50 años. En la sala, sobre el piano, reposan las fotografías familiares que son mi tesoro más preciado. Hay una de Ricardo de niño, en la playa, sonriendo con una inocencia que ahora parece una broma cruel del destino. Me sentaba durante horas a mirar esas fotos, tratando de encontrar en el rostro de ese niño al hombre que ahora me miraba con ojos de cálculo, como si yo fuera un problema que necesitaba ser resuelto, una antigüedad que ya no encajaba en sus planes de vida. La soledad después de la partida de Carlos era inmensa, pero la soledad que sentía cuando Ricardo y Mónica estaban conmigo era aún más profunda, porque era una soledad acompañada de humillación. Apenas la semana pasada viví uno de sus pequeños teatros. Estuve buscando por horas los papeles del seguro de la casa, documentos que siempre guardo en el primer cajón de mi escritorio. Recuerdo haberlos revisado la noche anterior. Ricardo llegó y con una paciencia fingida me ayudó a buscar. Después de revolver todo, los encontró dentro de una caja de zapatos viejos en el closet. «Ves, mamá, te lo dije, tu memoria ya no es la de antes», sentenció, mientras Mónica, a su lado, asentía con una mirada de falsa compasión que me revolvía el estómago. Yo sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que yo no había puesto esos papeles allí. Era su palabra contra la mía, y ellos se habían encargado de que mi palabra, poco a poco, fuera perdiendo todo su valor, incluso para mí misma. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sentada en la oscuridad del salón, y por primera vez el dolor empezó a dar paso a una fría claridad. La confusión que me habían sembrado durante meses comenzó a disiparse. Recordé las llaves del coche que aparecieron en el azucarero, mi anillo de bodas que perdí y que Mónica encontró en el jardín. No eran incidentes aislados, eran piezas de un rompecabezas macabro. Eran los actos de una conspiración, una campaña deliberada para hacerme dudar de mi propia cordura. Me di cuenta de que no estaba perdiendo la cabeza, sino que estaba siendo víctima de un ataque calculado y cruel. Esa noche, el miedo se transformó en una rabia silenciosa, una determinación que no sabía que todavía poseía. Dejaron de ser mi familia preocupada y se convirtieron en mis adversarios. La presión económica era su tema recurrente. Ricardo se quejaba constantemente de sus deudas, de la hipoteca de su casa, de lo caro que era mantener su estilo de vida. Sin embargo, cada vez que venía, lucía un reloj carísimo en la muñeca, uno de esos que gritan «dinero» sin necesidad de decir una palabra. «Mamá,
Con lo que cuesta mantener esta propiedad, podríamos asegurarte un futuro tranquilo en un lugar más adecuado para ti, me decía. Su eufemismo para asilo de ancianos era tan transparente como su codicia. No ofrecía ayudar con los gastos de mi casa, la casa donde creció. Su única solución era despojarme de ella, venderla y administrar el dinero. Mi dinero. El fruto del trabajo de toda una vida mía y de mi esposo. Quería mi patrimonio para financiar sus lujos, y el único obstáculo era yo. Poco a poco, también me fueron aislando. Si alguna de mis amigas de toda la vida llamaba, Ricardo solía contestar el teléfono. Ahora está descansando. Ha tenido un día un poco confuso, les decía, con un tono que sembraba la duda y la preocupación. Las visitas de mis vecinas se hicieron menos frecuentes. Mónica les decía en la puerta que yo no estaba para recibir gente. Convirtieron mi hogar, mi refugio, en una prisión dorada. Me estaban borrando del mundo exterior, cortando mis lazos, dejándome sola con ellos como mis únicos interlocutores. Querían ser los únicos testigos de mi supuesto deterioro, los únicos narradores de mi historia, una historia falsa que ellos mismos estaban escribiendo para su propio beneficio. Me sentía atrapada, y la sensación de impotencia era asfixiante. Lo que más me dolía en el alma era la barrera que habían levantado entre mi nieta Sofía y yo. Con solo 8 años, ella era mi única fuente de alegría genuina, la única persona cuya mirada no estaba contaminada por la lástima o la impaciencia. Pero últimamente, sus visitas eran siempre breves y estrictamente supervisadas. Ricardo o Mónica se sentaban en el sofá, observando cada palabra, cada gesto, asegurándose de que nuestras conversaciones se mantuvieran en el terreno de lo trivial. Me prohibían llevarla al parque sola, con la excusa de que podría pasar cualquier cosa. Sentía que me la estaban arrebatando, que estaban envenenando la relación más pura que me quedaba, y todo como parte de su plan para demostrar que yo ya no era capaz de cuidar ni de mí misma. Aquel domingo por la mañana, el sol de Miami entraba a raudales por los ventanales del salón, pero yo sentía un frío interno que no tenía nada que ver con la temperatura. Estaba sentada en mi sillón favorito, mirando una vieja fotografía de Carlos y yo, el día que pusimos la primera piedra de esta casa. Éramos tan jóvenes, tan llenos de sueños. De repente, el teléfono sonó, sobresaltándome. Era Ricardo. «Mamá, vamos para allá en un rato. Sofía insiste en verte», dijo. Su voz sonaba tensa, extrañamente apurada. «Será solo un momento. Tenemos un compromiso». Colgué el teléfono con un nudo en la garganta. No sabía por qué, pero tuve el presentimiento de que esa visita no sería como las demás. Sentía que el telón de su farsa estaba a punto de caer, pero no imaginaba de qué manera tan devastadora ocurriría. Llegaron media hora después. El sonido del motor del Mercedes-Benz de Ricardo, un rugido suave y prepotente, se detuvo frente a la casa, y mi corazón dio un vuelco. Entraron con esa familiaridad forzada que habían adoptado últimamente. Mónica me dio un beso en la mejilla que se sintió frío como el mármol, mientras Ricardo me rodeaba los hombros con un brazo. «¿Cómo estás, mamá? No te ves muy bien hoy», fue su saludo, una sentencia disfrazada de preocupación. Sofía entró detrás de ellos, callada, con su pequeña mochila rosa colgada de un hombro. No corrió a abrazarme como solía hacerlo. En su lugar, se quedó parada en el umbral, con los ojos fijos en el suelo, como si tuviera miedo de cruzar una línea invisible. La atmósfera en mi propia casa se sentía densa, cargada de una tensión que casi podía tocar. Apenas se sentaron, comenzó el interrogatorio. «Mamá, recibí una llamada del banco. Dicen que no has pagado la tarjeta de crédito este mes», dijo Ricardo, sacando su teléfono como si fuera una prueba irrefutable de mi incompetencia. Yo sabía que la había pagado. Lo recordaba perfectamente. Me había sentado en este mismo escritorio, había escrito el cheque y lo había enviado por correo hacía 2 semanas. «Estoy segura de que la pagué, hijo», respondí, pero mi voz sonó débil, insegura, exactamente como él esperaba. Mónica suspiró teatralmente. «Elena, cariño, a veces crees que haces las cosas, pero se te olvida. No es tu culpa, es normal a tu edad».
Cada palabra era una pequeña pala cavando mi tumba social, enterrándome bajo capas de duda y supuesta senilidad. Querían que yo misma creyera en su mentira. Mi mirada buscó a Sofía. Ella se había sentado en un rincón del sofá, haciéndose lo más pequeña posible, con su muñeca entre los brazos. Evitaba mis ojos, y eso me dolía más que las acusaciones de Ricardo. Sentía que la estaban usando como una espectadora inocente en su cruel obra de teatro, obligándola a presenciar cómo desmantelaban a su abuela pieza por pieza. Quería decirle que no les creyera, que su abuela no estaba loca, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Estaban ganando. Estaban logrando que hasta la persona que más me amaba en el mundo comenzara a verme a través de sus ojos, como una figura frágil y confundida que necesitaba ser controlada por su propio bien. La impotencia era un veneno que se extendía lentamente por mis venas, paralizándome. Mónica, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, cambió de táctica. El otro día pasé por una residencia nueva en Coconut Grove. Es preciosa, Elena. Tienen jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. Te sentirías tan segura allí. La propuesta era tan descarada, tan insultante, que me dejó sin aliento. Estaban hablando de sacarme de mi hogar, el santuario que había construido con el amor de mi vida, para encerrarme en un lugar donde sería una más, una anciana sin nombre y sin historia. Lo describía como si fuera un crucero de lujo, pero yo sabía lo que significaba. Era el fin de mi independencia, el último paso para despojarme de todo. Era la solución final a su problema, el problema que era yo. Ricardo se levantó y caminó hacia el piano, deteniéndose frente a las fotografías familiares que tanto atesoraba. Tomó en sus manos la foto de su graduación universitaria, una imagen en la que Carlos y yo lo mirábamos con un orgullo que nos desbordaba. «Mamá, todo lo que hacemos es por ti», dijo, con la voz cargada de una falsa emoción. «Papá querría que estuvieras cuidada, que no tuvieras que preocuparte por una casa tan grande, por las cuentas, por nada». Usar la memoria de su padre en mi contra fue el golpe más bajo de todos. Sentí una oleada de rabia tan intensa que me hizo temblar. Carlos jamás habría permitido esto. Él habría visto a través de su codicia en un segundo. Pero Carlos no estaba, y yo estaba sola en esta batalla. De repente, el teléfono de Ricardo sonó. Miró la pantalla y su expresión cambió. «Es del trabajo. Tengo que tomar esta llamada. Vuelvo en un minuto», dijo, y salió al patio trasero, cerrando la puerta de cristal tras de sí. Por un instante, el aire en la sala pareció menos opresivo. Mónica, por su parte, sacó su propio teléfono y comenzó a teclear con una concentración feroz, completamente ajena a lo que sucedía a su alrededor. Fue una pequeña grieta en su muro de vigilancia, un breve respiro en su asedio constante. No sabía cuánto duraría, pero en ese silencio momentáneo, algo cambió. La atención de mis carceleros se había desviado, aunque fuera por unos segundos. En ese instante de distracción, Sofía se movió. Se deslizó del sofá y se acercó a mi sillón con pasos sigilosos, como un cervatillo asustado. Se arrodilló a mi lado y me miró a los ojos. Por primera vez en toda la tarde, su mirada se encontró con la mía, y lo que vi en ella me heló la sangre. No era lástima, no era confusión, era miedo. Un miedo profundo y urgente. Puso su pequeña mano sobre la mía y su contacto fue como una descarga eléctrica, una advertencia silenciosa que me puso en alerta máxima. Mónica seguía absorta en su pantalla y el murmullo de la voz de Ricardo se oía a lo lejos, desde el jardín. El mundo pareció reducirse a ese pequeño espacio entre mi nieta y yo. Con movimientos rápidos y nerviosos, se quitó la mochila del hombro y la abrió. Sus deditos torpes buscaron algo en el interior, empujando libros y estuches de lápices. Mi corazón empezó a latir con una fuerza descontrolada, un tambor sordo en mi pecho. ¿Qué podía tener una niña de 8 años que la hiciera actuar con tanto secretismo, con tanta angustia? Cada segundo se sentía como una eternidad. Podía oír el latido de mi propio pulso en mis oídos, una cuenta regresiva hacia algo que intuía que iba a destrozar mi mundo por completo. La inocencia de sus gestos contrastaba brutalmente con la gravedad que emanaba de su pequeña figura. Finalmente, sus dedos encontraron lo que buscaban.
Sacó un sobre blanco, arrugado y manoseado, que parecía haber sido doblado y desdoblado varias veces. No era una carta de la escuela ni un dibujo, era un documento oficial, de aspecto legal. Me lo tendió con manos temblorosas y susurró unas palabras que se clavaron en mi alma como cuchillos afilados. Abuela, lo encontré en el despacho de papá. Estaba hablando por teléfono y decía tu nombre. Su voz era apenas un hilo, quebrada por el miedo y la confusión. Creo que es malo, abuela. No quería que lo vieras. La contradicción en sus palabras reflejaba la terrible carga que mi hijo le había impuesto, la de ser cómplice de un secreto que su corazón sabía que estaba mal. Tomé el sobre. El papel se sentía pesado, cargado con el peso de la traición. En la esquina superior izquierda vi el logo de un bufete de abogados que no conocía. Mi nombre y mi dirección estaban impresos en el centro. Con dedos que apenas me obedecían, rasgué el borde y saqué los papeles que contenía. El encabezado me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Solicitud de declaración de incapacidad. Leí las primeras líneas, palabras frías y legales que describían mi supuesta incompetencia mental, mi incapacidad para gestionar mis propios asuntos, mi peligro para mí misma. Era una petición formal ante un juez para que Ricardo fuera nombrado mi tutor legal, dándole control absoluto sobre mi vida y mis bienes. Justo en ese momento, oí el sonido de la puerta de cristal deslizándose. Ricardo volvía a entrar. Con un movimiento reflejo, metí los papeles de nuevo en el sobre y lo deslicé bajo el cojín de mi sillón, justo cuando él entraba en la habitación con su sonrisa de siempre. Disculpa la interrupción, mamá. Asuntos urgentes, dijo, ajeno a la bomba que acababa de estallar en mi mundo silencioso. Se sentó de nuevo, retomando su papel de hijo preocupado. Pero yo ya no veía a mi hijo. Veía a un extraño, a un ladrón que no solo quería robar mi casa y mi dinero, sino también mi nombre, mi voluntad, mi propia identidad. La injusticia ya no era una sensación, era un documento legal escondido a centímetros de él, y la batalla por mi vida acababa de empezar. El mundo se detuvo. Mi hijo, mi Ricardo, estaba a menos de 3 metros de mí, hablando de planes para la cena, mientras el documento que firmaba mi sentencia civil se calentaba bajo el cojín de mi sillón. Cada fibra de mi ser gritaba que lo confrontara, que le arrojara su traición a la cara y le preguntara cómo podía mirarme a los ojos. Pero una extraña calma, fría como el acero, se apoderó de mí. Vi a Sofía, que me miraba de reojo desde su rincón, con el terror aún pintado en su rostro infantil. Su valentía al traerme esa prueba me dio la mía. No podía derrumbarme, no frente a ella, no frente a ellos. Asentía lo que sea que Ricardo estuviera diciendo, una sonrisa forzada pegada en mis labios, convirtiéndome en la actriz principal de la farsa más dolorosa de mi vida. Tuve que sentarme allí, escuchando a Mónica hablar sobre una nueva galería de arte en Wynwood, mientras el papel bajo mi cuerpo se sentía como un carbón ardiente. Cada palabra que salía de sus bocas era ahora una mentira con un nuevo significado. Su preocupación era codicia, sus consejos eran manipulación, su amor era una estrategia. Observé a Ricardo, notando por primera vez cómo su costoso reloj Rolex captaba la luz del sol que entraba por la ventana. Recordé las historias de sus supuestas dificultades financieras y una risa amarga amenazó con escapárseme. Todo era una mentira. Estaba financiando su lujoso estilo de vida con mi dinero, mientras planeaba encerrarme y quedarse con todo. El niño de la fotografía del piano había muerto hacía mucho tiempo. En su lugar estaba este depredador con su misma cara. Mi atención volvió a Sofía. Ella no había dicho una palabra desde que sus padres regresaron. Permanecía acurrucada, casi invisible. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo, y en esa mirada silenciosa le transmití todo lo que no podía decir en voz alta. Gracias, lo sé. Estaré bien. Vi un destello de alivio en su pequeña cara antes de que volviera a bajar la vista. En ese momento, juré que no solo lucharía por mí, sino también por ella. No permitiría que creciera en un hogar donde la traición y la codicia se disfrazaban de cuidado familiar. Ella merecía algo mejor, y yo me aseguraría de que lo tuviera, incluso si eso significaba destruir al hombre que era su padre y mi hijo.
Mi propósito se volvió tan claro y afilado como un fragmento de vidrio. Finalmente se pusieron de pie para irse. «Bueno, mamá, cuídate mucho. Te llamaremos mañana», dijo Ricardo, dándome otro de sus abrazos vacíos. El contacto de sus manos en mis hombros me produjo una repulsión física que tuve que reprimir. Mónica me dio otro de sus besos helados en la mejilla. Mientras se dirigían a la puerta, Sofía se quedó atrás un momento. Corrió hacia mí y me dio un abrazo rápido pero feroz. «Te quiero, abuela», susurró en mi oído, y su voz era un ancla en medio de mi tormenta. «Y yo a ti, mi cielo, más de lo que imaginas», le respondí, aferrándome a ella como si fuera un salvavidas. Luego corrió para alcanzar a sus padres, dejándome sola en el silencio de mi casa, que de repente ya no se sentía como una prisión, sino como mi cuartel general. Apenas el sonido del Mercedes-Benz se desvaneció en la distancia, corrí a cerrar la puerta con llave. Mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una adrenalina furiosa. Saqué el sobre de debajo del cojín y volví a leer los documentos, esta vez con una mente clara y combativa. Declive cognitivo, incapacidad para tomar decisiones racionales, riesgo para su propio bienestar. Cada frase era una calumnia calculada, un ladrillo en el muro que intentaban construir a mi alrededor. La fecha de la audiencia me saltó a la vista. En 3 días. Tenía 72 horas para desmantelar una conspiración que llevaba meses gestándose a mis espaldas. El pánico intentó abrirse paso, pero lo aplasté con una determinación que no sabía que poseía. La viuda frágil y confundida que ellos creían que era, había desaparecido. En la pared, junto al teléfono, había una vieja agenda de contactos que pertenecía a Carlos. La abrí, mis dedos pasando por nombres de amigos y familiares que ya no estaban. Busqué un nombre en particular, el de mi mejor amiga, Clara, que había fallecido hacía 5 años. Junto a su nombre estaba el número de su hija, Isabel. Clara siempre decía, con un orgullo que le iluminaba el rostro, que su hija era una tiburona con maletín, una de las mejores abogadas de Miami. Nunca imaginé que necesitaría a una tiburona, pero Ricardo me había arrojado a un océano infestado de ellos. Tomé el teléfono, mis dedos marcando los números con una precisión firme. Respiré hondo, preparándome para la llamada que lo cambiaría todo. «Oficina de Isabel Rojas. ¿En qué puedo ayudarle?», contestó una voz profesional. «Quisiera hablar con la abogada Rojas. Dígale que llama a Elena de la Torre. Es urgente», dije, mi voz sonando más fuerte y segura de lo que me sentía. Hubo una pausa, y luego la voz de Isabel, cálida pero afilada como siempre, llegó a la línea. «Elena, Dios mío, qué sorpresa. ¿Está todo bien?». Las formalidades no tenían cabida en ese momento. «No, Isabel, no está todo bien. Necesito tu ayuda. Necesito a la mejor». Le conté la historia en frases cortas y precisas, sin dejarme llevar por la emoción. El silencio al otro lado de la línea era denso. Cuando terminé, la respuesta de Isabel fue inmediata y tranquilizadora. «No te muevas de tu casa. Cancela todo. Estoy en mi despacho de Brickell, pero salgo para allá ahora mismo. Y Elena, no hables con nadie, especialmente no con Ricardo». Esa misma tarde, el elegante sedán de Isabel se detuvo discretamente frente a mi casa. Entró con un maletín de cuero y una expresión de concentración absoluta. Se sentó frente a mí en la misma sala donde, horas antes, mi hijo había intentado despojarme de mi vida. Le entregué los papeles. Los leyó en silencio, su rostro endureciéndose con cada página. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con una furia protectora. «Esto es despreciable, Elena». «Pero es torpe. La gente codiciosa suele cometer errores estúpidos», dijo. Su confianza era contagiosa. Por primera vez en meses sentí que no estaba sola. «Tenemos 3 días. Es poco tiempo, pero suficiente. Vamos a necesitar pruebas, un informe psiquiátrico actualizado, tus registros financieros. Y algo más. Algo que demuestre su intención de forma irrefutable». Los 2 días siguientes fueron una tortura clandestina. Tuve que seguir interpretando mi papel. Ricardo llamó varias veces, su voz goteando esa falsa preocupación que ahora me revolvía el estómago. «¿Cómo sigues, mamá? ¿Estás segura de que tomaste tus pastillas hoy?».
Yo le respondía con una voz débil y ligeramente confusa, odiando cada segundo, pero sabiendo que era crucial. Sí, hijo, creo que sí. A veces se me olvida, le decía, mientras en mi interior repasaba la estrategia que Isabel y yo habíamos trazado. Mientras él creía que estaba a un paso de su victoria, yo estaba reuniendo el arsenal que lo destruiría. Era una guerra silenciosa, librada a través de llamadas telefónicas y reuniones secretas, una partida de ajedrez donde mi vida entera era el premio. La noche antes de la audiencia no pude dormir. Me senté en el salón a oscuras, mirando las fotografías sobre el piano. La imagen de Carlos y yo, sonriendo el día de nuestra boda, parecía mirarme con aprobación. Sentí su presencia a mi lado, no como un fantasma, sino como una fuerza. Un recordatorio de la vida que habíamos construido juntos y que yo ahora tenía que defender. No sentía miedo, sino una extraña paz. Había hecho todo lo que podía. La verdad estaba de mi lado. Mañana, en esa fría sala de tribunal, mi hijo iba a descubrir que la mujer a la que intentó borrar del mapa no solo recordaba perfectamente quién era, sino que también estaba lista para recordárselo a él, de una manera que jamás podría olvidar. La batalla final estaba por comenzar. El amanecer llegó sin que yo hubiera pegado ojo, pero no me sentía cansada. Una extraña energía, una lucidez gélida, recorría mi cuerpo. Me levanté y preparé café, el aroma llenando la cocina silenciosa. Miré por la ventana hacia el jardín que Carlos y yo habíamos plantado juntos. Cada rosal, cada palmera, un testimonio de nuestra vida. Hoy no luchaba solo por una casa o por dinero. Luchaba por cada uno de esos recuerdos, por el derecho a ser la dueña de mi propia historia. Ricardo creía que iba a enfrentarse a una anciana frágil y desorientada. No tenía ni la más remota idea de la mujer que lo esperaba en esa sala del tribunal. La Elena que él conocía, o la que él había inventado, había muerto hacía 3 días. En su lugar había nacido una guerrera silenciosa, forjada en el fuego de la más profunda de las traiciones. A las 8 en punto, tal como habíamos acordado, Isabel llegó. Su presencia era un bálsamo de calma y eficiencia. Se sentó a la mesa de mi comedor, abriendo su maletín con una precisión metódica. Extendió los documentos sobre la superficie de madera pulida, el informe psiquiátrico del doctor a quien me había llevado de urgencia, los extractos bancarios que mostraban una hemorragia sistemática de mis ahorros y una copia de la solicitud de Ricardo. «Aquí está todo, Elena», dijo, su voz firme. El psiquiatra es categórico. Estás en pleno uso de tus facultades mentales. ¿Y estos movimientos bancarios? No dejan lugar a dudas. Son transferencias directas a una cuenta a su nombre. El patrón es claro y condenable. Repasamos la estrategia una última vez. Cada punto, cada posible pregunta. No había espacio para la improvisación, solo para la verdad aplastante. Sostuve entre mis manos el informe psiquiátrico. Recordé la consulta, el día anterior. Un hombre amable, con ojos que sabían escuchar, me había hecho preguntas durante casi 2 horas. Al principio me sentí humillada, teniendo que demostrar mi propia cordura como si fuera una niña que recita el abecedario. Pero a medida que hablaba, la humillación se transformó en una afirmación. Recité fechas, detalles de mi vida, decisiones financieras que había tomado, todo con una claridad que sorprendió incluso al doctor. Le hablé de Carlos, de la construcción de nuestra empresa, de cómo manejé las inversiones tras su muerte. No estaba defendiéndome, estaba simplemente narrando mi vida. Al final, el doctor cerró su libreta y me miró. «Señora de la Torre», dijo, «usted está más lúcida que la mayoría de la gente de la mitad de su edad». Esa frase era mi escudo. Luego, Isabel me mostró los extractos bancarios, con las transferencias fraudulentas resaltadas en amarillo. Eran miles de dólares cada mes durante casi 1 año. Sumas que coincidían sospechosamente con la compra de su Mercedes-Benz y con las vacaciones a Europa de las que Mónica había presumido en su última visita. Isabel señaló una transacción en particular. «Esta es de una joyería de lujo en Val Harbor. ¿Te suena?» Negué con la cabeza. «Probablemente el reloj que lleva puesto».
murmuró Isabel casi para sí misma. La gente que vive de apariencias deja un rastro muy fácil de seguir. Su arrogancia será su perdición, Elena. Confía en mí. Ver la prueba tangible de su robo, de su descaro, extinguió cualquier resquicio de duda o de pena que pudiera haber sentido por él. Solo quedaba una fría y dura resolución. Justo entonces mi teléfono sonó, sobresaltándonos a ambas. Era Ricardo. Miré a Isabel, quien asintió lentamente, indicándome que contestara y mantuviera la calma. Respiré hondo y puse mi voz más frágil. ¿Hola? Su tono era condescendiente, falsamente cariñoso. Hola, mamá. Solo llamaba para saber cómo estabas. ¿Nerviosa por hoy? Hice una pausa, como si estuviera confundida. Un poco, hijo. No entiendo muy bien qué va a pasar. No te preocupes, mamá. Solo tienes que decir la verdad. El juez entenderá que necesitas ayuda. Todo saldrá bien, ya verás. Yo me encargaré de todo a partir de ahora. La sangre me hirvió en las venas, pero mi voz salió como un susurro tembloroso. Gracias, Ricardo. Eres un buen hijo. Colgué y miré a Isabel. Su expresión era de puro desprecio. Perfecto, dijo. Acaba de cavar su propia tumba un poco más hondo. Después de que Isabel se fuera para encontrarnos directamente en el tribunal, subí a mi habitación para vestirme. Abrí el armario y mis manos pasaron sobre los vestidos de colores claros que solía usar. Los ignoré. Al fondo, colgado en una funda protectora, estaba el traje que usé para la última junta directiva de la empresa de Carlos, un conjunto de chaqueta y falda de un azul marino profundo, elegante y autoritario. Hacía años que no me lo ponía. Me vestí lentamente, cada botón, cada gesto, un ritual. Me puse los pendientes de perlas que Carlos me regaló en nuestro aniversario de bodas y un discreto collar. Me miré en el espejo, no vi a una anciana indefensa. Vi a Elena de la Torre, la mujer que había construido un imperio junto a su esposo, la matriarca de una familia que ahora tenía que salvar de su propio heredero. No iba a una audiencia, iba a la batalla. El viaje en taxi desde Coral Gables hasta el centro de Miami fue surrealista. Las calles arboladas y tranquilas de mi barrio dieron paso al bullicio y a los imponentes rascacielos de cristal de Brickell. Me sentía como si estuviera viajando entre dos mundos, el de mi pasado sereno y el de este presente brutal que me habían impuesto. El edificio del Tribunal de Familia era una estructura de hormigón y cristal, fría e impersonal. Sentí un nudo en el estómago al entrar, el eco de mis pasos en el suelo de mármol resonando en el silencio solemne del lugar. Isabel me esperaba junto a los detectores de metales. Su rostro sereno era un faro de seguridad en medio de mi ansiedad. ¿Lista?, me preguntó en voz baja. Asentí, aunque mi corazón latía con la fuerza de un martillo. Nací lista, respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi firmeza. Mientras esperábamos en el pasillo a que nos llamaran, los vi. Ricardo y Mónica estaban sentados en un banco al otro lado, hablando en susurros con su abogado. Ricardo vestía un traje caro que le quedaba impecable, y en su muñeca, bajo el puño de su camisa blanca, destellaba el infame reloj de oro. Mónica, a su lado, tenía una expresión de compungida solemnidad, la máscara perfecta de la nuera preocupada. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, me dedicaron una pequeña sonrisa de lástima, como si yo fuera un cordero camino al matadero. No les devolví la sonrisa. Simplemente los sostuve la mirada, una mirada directa, sin odio, pero sin una pizca de la debilidad que esperaban ver. Vi una fracción de segundo de confusión en el rostro de Ricardo antes de que apartara la vista. Isabel se inclinó hacia mí. No dejes que te intimiden, son ellos los que están a punto de ser expuestos, no tú. Recuerda el plan. Yo hablaré primero. Presentaré las pruebas. Tú solo tendrás que hablar cuando el juez te lo pida, y cuando lo hagas, habla desde el corazón, pero con la fuerza que sé que tienes. Cuéntale tu verdad. Eso es todo lo que necesitas. Apreté mi bolso, donde llevaba una pequeña fotografía de Sofía que había metido en el último momento. Su sonrisa inocente era mi talismán, mi razón. No estaba allí solo por mí.
Estaba allí por ella, para enseñarle que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de silenciarte o de robarte tu dignidad, sin importar quiénes sean. Finalmente, un alguacil abrió una imponente puerta de madera y llamó nuestro caso. Caso 304 de la Torre. Nos pusimos de pie. Mi corazón dio un vuelco, pero mis piernas se movieron con una determinación que no sentía. Caminé erguida, con Isabel a mi lado, hacia el interior de la sala. El aire era denso y olía a papel viejo y a justicia aplazada. Vi al juez, una figura imponente con túnica negra, y a mi hijo y su esposa sentándose en la mesa del demandante. Me miraron mientras yo tomaba mi lugar, sus rostros una mezcla de arrogancia y falsa piedad. Ellos creían que estaban presenciando el final de mi autonomía. No sabían que, en realidad, estaban a punto de presenciar el principio de su propia caída. El martillo del juez sonó, y el silencio que cayó en la sala fue el preludio de la tormenta. El abogado de Ricardo se puso de pie, su voz resonando en el silencio casi sagrado de la sala. «Señoría, mi cliente, el señor Ricardo de la Torre, está aquí hoy no por codicia, como la defensa podría sugerir, sino por una profunda y dolorosa preocupación por el bienestar de su madre». Escuché la palabra madre y se sintió como un insulto. Describió una versión de mí que no reconocía, una mujer perdida en la niebla de la senilidad, que dejaba la estufa encendida, que se perdía en su propio vecindario, que firmaba cheques a extraños. Cada mentira era una pincelada en el retrato de una mujer indefensa que ellos necesitaban que el juez viera. Permanecí inmóvil, mis manos entrelazadas sobre mi regazo, mi rostro una máscara de serenidad que no revelaba la tormenta que se desataba en mi interior. Mi batalla no se libraría con lágrimas, sino con la verdad. Luego llamaron a Ricardo al estrado. Juró decir la verdad con una mano sobre la Biblia, un acto de hipocresía tan monumental que casi me hizo sonreír. Su voz, ensayada para sonar quebrada por la emoción, relató anécdotas inventadas. Habló de cómo me había encontrado, vagando por el jardín en medio de la noche, hablando con mi difunto esposo. Contó cómo había perdido una suma considerable de dinero, insistiendo en que la había donado a una organización benéfica que no existía. Lo miré, a este hombre que había criado, y vi a un actor consumado. Cada palabra era una daga que retorcía en mi corazón, no por el dolor de la mentira en sí, sino por la frialdad de su ejecución. Estaba dispuesto a aniquilar mi reputación, mi memoria y mi dignidad por dinero. En ese momento, cualquier resto de amor maternal que pudiera quedar por él se evaporó, dejando solo un desierto helado. Mónica fue la siguiente. Sus lágrimas de cocodrilo eran aún más convincentes que la falsa preocupación de Ricardo. Con la voz entrecortada le dijo al juez lo mucho que amaba a su querida suegra, pero que ya no podían quedarse de brazos cruzados mientras yo me ponía en peligro. «La casa es demasiado grande, señoría. Hay escaleras. Un día se va a caer y nadie se enterará hasta que sea demasiado tarde», sollozó, secándose una lágrima inexistente con un pañuelo de seda. «Solo queremos que esté en un lugar seguro, donde la cuiden las 24 horas. La imagen que pintaban era la de dos santos sacrificados, luchando contra la terquedad de una anciana para salvarla de sí misma». Su actuación fue impecable y por un momento vi una sombra de duda en el rostro del juez. El miedo, por primera vez ese día, intentó filtrarse en mi calma. Cuando terminaron, un pesado silencio llenó la sala. El juez me miró por encima de sus gafas. «Señora de la Torre, ¿tiene algo que decir en su defensa?» El momento había llegado. Todas las miradas se posaron en mí. Sentí el peso de sus expectativas, la curiosidad de la corte, la arrogancia de mi hijo. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Isabel se puso de pie con una elegancia serena. «Con su permiso, señoría, antes de que mi clienta hable, nos gustaría presentar algunas pruebas que creemos que aclararán la situación de manera definitiva». La voz de Isabel era tranquila, pero cortante como el filo de un bisturí. Ricardo y Mónica intercambiaron una mirada rápida, una mezcla de sorpresa y una pizca de nerviosismo. El guión que habían memorizado estaba a punto de desviarse de forma inesperada, y ellos lo sabían.
Isabel caminó hacia el estrado del secretario y presentó su primer documento. Señoría, esto es una evaluación psiquiátrica completa de la señora de la Torre, realizada hace 2 días por el doctor Alan Shapiro, jefe de neuropsiquiatría geriátrica del Hospital Mount Sinai. Permítame leer su conclusión. Hizo una pausa, dejando que la tensión se acumulara. El doctor Shapiro concluye, y cito: la paciente Elena de la Torre se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales. Su memoria a corto y largo plazo es excepcional para su edad y no presenta ningún signo de deterioro cognitivo que le impida gestionar sus propios asuntos personales y financieros. De hecho, su agudeza mental es notable. Un murmullo recorrió la sala. Vi a Ricardo palidecer. La primera grieta en su fachada perfecta acababa de aparecer. La mentira de mi confusión se había hecho añicos. Sin darles tiempo a recuperarse, Isabel presentó el segundo conjunto de pruebas. Ahora, señoría, me gustaría dirigir su atención a los estados de cuenta bancarios de mi clienta de los últimos 12 meses. Entregó copias al juez y al abogado de Ricardo. Notarán un patrón de transferencias mensuales que van desde los $5,000 hasta los $10,000, desde la cuenta de ahorros de la señora de la Torre a una cuenta cuyo titular es el señor Ricardo de la Torre. El silencio en la sala era ahora absoluto, denso y acusador. El abogado de Ricardo se levantó para objetar, pero el juez lo silenció con un gesto de la mano, sus ojos fijos en los papeles, su ceño fruncido. La narrativa del hijo preocupado se estaba desmoronando bajo el peso de los números. Isabel continuó, su voz implacable. Estas transferencias, que suman más de $80,000 en un año, coinciden curiosamente con un cambio significativo en el estilo de vida del señor de la Torre. Por ejemplo, la compra de un Mercedes-Benz de último modelo y varias compras en boutiques de lujo. Hizo una pausa dramática y luego miró directamente a mi hijo. Como esta transacción de $15,000 en una joyería de alta gama en Bal Harbour, realizada la misma semana en que el señor de la Torre comenzó a lucir ese reloj de oro que lleva en su muñeca en este preciso momento. Instintivamente, todos los ojos en la sala se dirigieron a la muñeca de Ricardo. Él trató de ocultar su mano bajo la mesa, pero era demasiado tarde. El costoso reloj, antes un símbolo de su éxito, ahora era una prueba brillante y dorada de su fraude, atrapándolo en su propio lujo. El rostro de Ricardo era una máscara de pánico. El color había desaparecido de su cara, y una fina capa de sudor brillaba en su frente. Mónica, a su lado, lo miraba con una mezcla de horror y acusación, como si estuviera viendo a un extraño. Su perfecta sociedad en el crimen se estaba disolviendo ante mis ojos. «¡Eso no es cierto! Mi madre me dio ese dinero. ¡Eran regalos!», balbuceó Ricardo, su voz una octava más alta de lo normal. Pero su negación sonaba hueca, desesperada. El juez lo miró con un desprecio helado que me dijo que la batalla estaba prácticamente ganada. La humillación pública que estaban experimentando era mucho más devastadora que cualquier castigo que yo hubiera podido imaginar. Estaban siendo expuestos no como criminales, sino como parásitos desagradecidos. Entonces, Isabel asestó el golpe final. «Señoría, una última prueba. Tenemos una grabación de la llamada telefónica que el señor de la Torre le hizo a su madre ayer por la mañana, justo antes de venir a esta audiencia». Le hizo una señal a su asistente, y la voz de mi hijo, llena de esa condescendencia empalagosa, llenó la sala. «No te preocupes, mamá, solo tienes que decir la verdad. El juez entenderá que necesitas ayuda. Yo me encargaré de todo a partir de ahora». El sonido de su propia manipulación, de su propia mentira, resonando en el silencio del tribunal, fue la prueba irrefutable de su intención. No había forma de reinterpretar esas palabras. Era el sonido de la traición en su forma más pura. Ricardo cerró los ojos, derrotado. El juego había terminado. El juez se quitó las gafas y las dejó sobre su escritorio con un golpe seco. Su mirada fulminó a Ricardo. «Señor de la Torre, en mis 20 años en este tribunal, rara vez he presenciado un intento tan descarado y despreciable de manipular el sistema judicial para cometer un fraude contra su propia madre. Esta solicitud no solo se desestima, sino que se hace con perjuicio, lo que significa que nunca podrá volver a presentarla».
Su voz era un trueno contenido. Considero seriamente presentar cargos por perjurio y remitir este caso a la Fiscalía por fraude financiero. Salga de mi vista. La humillación era total, pública y definitiva. Mónica rompió en un sollozo silencioso, pero no de pena, sino de vergüenza. Mientras ellos recogían sus cosas, evitando la mirada de todos, nuestros ojos se encontraron por última vez a través de la sala. En la mirada de Ricardo ya no había arrogancia, solo un abismo de ruina y desesperación. Pero yo no sentí ni una pizca de triunfo, ni de odio, ni siquiera de lástima. Lo que sentí fue una desconexión total, como si estuviera mirando a un completo extraño con el que una vez compartí un pasado lejano. Él esperaba ver rabia o dolor en mis ojos, pero solo encontró un vacío sereno, un adiós que no necesitaba palabras. En ese silencio recuperé todo lo que había intentado robarme: mi nombre, mi libertad, mi dignidad. La batalla había terminado, y yo había ganado, no con un grito, sino con la fuerza inquebrantable de la verdad. Salí de la sala del tribunal y el sol de Miami me golpeó con una calidez que se sentía como una bendición. Después del aire helado y viciado de la sala, el calor en mi piel era una afirmación de que estaba viva, de que era real y de que era libre. Isabel caminaba a mi lado, su mano protectora en mi espalda. A lo lejos, vi a Ricardo y a Mónica escabullirse hacia el estacionamiento, sus figuras encorvadas por la vergüenza, moviéndose como dos sombras avergonzadas que huyen de la luz. No se volvieron a mirarme. No hubo una última palabra, ni una disculpa, ni siquiera una maldición. Solo un silencio denso y definitivo que selló el final de nuestra relación. En ese momento supe que no había perdido un hijo en esa sala. Simplemente había aceptado que lo había perdido hacía mucho, mucho tiempo. La mujer que entró al tribunal temblando de incertidumbre ya no existía. La que salió era una desconocida para ellos, y casi para mí misma. Esa misma tarde nos sentamos en la moderna y minimalista oficina de Isabel en Brickell, con la vista panorámica de la bahía extendiéndose ante nosotras. El contraste con el desorden emocional de la mañana era absoluto. Con una calma metódica, Isabel me explicó los siguientes pasos. Esto no ha terminado, Elena. Hemos ganado la batalla por tu autonomía. Pero ahora empieza la guerra por la restitución, dijo, su voz sin un ápice de duda. Mañana, a primera hora, presentaré una demanda civil para recuperar cada centavo que Ricardo te ha quitado. Y también solicitaré una orden de alejamiento. No quiero que se te acerquen, ni a ti ni a tu casa. No tuve que pensarlo. Asentí, sintiendo un peso liberarse de mis hombros. No era una cuestión de venganza, sino de justicia. Se trataba de trazar una línea final e inquebrantable en la arena. Mi vida, a partir de ese instante, volvería a ser exclusivamente mía. Cuando finalmente regresé a mi casa en Coral Gables, el silencio que me recibió era diferente. Ya no era el silencio de la soledad o del miedo, sino el de la paz. Caminé por el gran salón, mis dedos rozando la superficie del piano. Miré las fotografías familiares y por primera vez en meses no sentí una punzada de dolor al ver el rostro sonriente de Ricardo de niño. Esa persona ya no existía, y el hombre que había tomado su lugar ya no tenía poder sobre mí ni sobre mis recuerdos. La casa, que se había sentido como una prisión dorada, volvía a ser mi santuario. Cada rincón, cada objeto, me pertenecía de nuevo. Subí las escaleras, no con el temor de una caída que Mónica había predicho con tanta falsedad, sino con la seguridad de una mujer que era, indiscutiblemente, la dueña de su hogar y de su destino. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad controlada. Siguiendo el consejo de Isabel, cambié todas las cerraduras de la casa. Un cerrajero joven y amable trabajó durante horas, asegurando cada puerta y cada ventana. Luego fui al banco, donde, con la ayuda de un gerente comprensivo que ya estaba al tanto del caso, cerré todas mis cuentas antiguas y abrí unas nuevas, con contraseñas y protocolos de seguridad que solo yo conocía. Fue un proceso burocrático, tedioso, pero cada firma en un papel nuevo, cada llave nueva en mi llavero, se sentía como un acto de reafirmación.
Estaba borrando sistemáticamente las huellas de Ricardo de mi vida, no con ira, sino con la precisión de un cirujano que extirpa un tumor maligno para poder sanar por completo. Estaba construyendo mi fortaleza, ladrillo a ladrillo, firma a firma. La cuestión más delicada, por supuesto, era Sofía. Mi corazón se encogía al pensar en ella, atrapada en medio del desastre que sus padres habían creado. Pero Isabel, una vez más, tenía un plan. Se puso en contacto con el abogado de Ricardo y estableció un protocolo estricto para las visitas. Sofía vendría a verme 2 veces por semana, traída y recogida por un servicio de coche de confianza, sin que yo tuviera que cruzar una sola palabra con sus padres. La primera vez que la vi después del juicio, corrió a mis brazos y me abrazó con una fuerza que desmentía su pequeño tamaño. No hablamos de lo que pasó. No era necesario. En su lugar, horneamos galletas y le leí un cuento en el jardín. Esa misma semana finalicé la creación de un fondo fiduciario para su educación universitaria. Era mi promesa silenciosa para ella. Su futuro no se vería manchado por la codicia de su padre. Yo me aseguraría de ello. Las noticias sobre Ricardo y Mónica me llegaron a través de terceros, fragmentos de una vida que se desmoronaba a lo lejos. Una vieja amiga en común me llamó, su voz una mezcla de compasión y chisme, para contarme que la demanda civil de Isabel había congelado sus activos. El Mercedes-Benz había sido embargado. Pero lo peor para ellos fue que el juez, fiel a su palabra, había remitido el caso a la fiscalía. Ricardo estaba ahora bajo investigación criminal por fraude a una persona mayor. La humillación pública fue la gota que derramó el vaso para Mónica. Según me contaron, hizo las maletas y se fue a casa de su hermana, dejando a Ricardo solo para enfrentar las ruinas de la vida que había construido con mi dinero. No sentía alegría, solo una profunda y fría indiferencia. Su destino ya no era asunto mío. Habían sembrado sus propias semillas y ahora estaban cosechando la amarga cosecha. Mi vida encontró un nuevo ritmo, más tranquilo y mucho más auténtico. Las amigas que Ricardo y Mónica habían alejado con sus mentiras empezaron a volver. Las tardes de cartas y los almuerzos en el club llenaron de nuevo mi calendario. Mi casa, antes un escenario para su cruel teatro, ahora se llenaba de risas genuinas y conversaciones sinceras. Volví a dedicarme a mi jardín, mis manos en la tierra, sintiendo el placer simple de ver crecer algo hermoso y vivo. Una vecina me comentó un día que la casa de Ricardo, que antes exhibía con tanto orgullo el lujo, ahora parecía abandonada, con el césped descuidado. No dije nada, solo asentí. El silencio, como había aprendido de la manera más dura, a menudo era la respuesta más elocuente de todas. Una tarde, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de Miami de tonos anaranjados y púrpuras, me senté en el porche con una taza de té. Encontré la vieja fotografía de Ricardo de niño, la que solía estar en el piano. La miré durante un largo rato, buscando un rastro del hombre en el que se había convertido. No lo encontré. Con una calma que me sorprendió, caminé hasta la chimenea del salón, encendí un pequeño fuego y dejé que la fotografía se convirtiera en cenizas. No fue un acto de rabia, sino de liberación. Estaba dejando ir al fantasma de un hijo que nunca volvería, al recuerdo de un amor que se había vuelto irreconocible. La mujer que había criado a ese niño ya no existía, y la mujer que era ahora no podía permitirse vivir en el pasado. Mi vida, hoy, es mía. Mi casa está llena de luz, mi patrimonio está seguro y el futuro de mi nieta está protegido. Vivo sola, pero ya no me siento sola. He aprendido que la verdadera familia no siempre es la que te da la sangre, sino la que te da su lealtad y su respeto. La traición de mi hijo fue la herida más profunda de mi vida, pero también fue el fuego que me forjó de nuevo, más fuerte, más sabia y, sobre todo, inquebrantablemente dueña de mí misma. Ya no miro hacia atrás, el pasado es un libro cerrado, una historia que ya ha sido contada. Ahora solo miro hacia adelante, hacia los amaneceres que aún me quedan por disfrutar, en paz, en mi hogar y bajo mis propias reglas. Si has llegado hasta aquí, es porque tal vez mi historia resuena con algo que has vivido o temes vivir. La lección más grande que aprendí en este doloroso viaje no fue sobre leyes o finanzas, sino sobre el valor innegociable de la propia dignidad.
Me di cuenta de que la sociedad, y a veces nuestra propia familia, puede intentar convencernos de que envejecer es sinónimo de desaparecer, de volvernos invisibles o incompetentes. Nos miran y ven a alguien que necesita ser cuidado, una palabra que a menudo es un eufemismo para controlado. Pero tu vida, tus recuerdos, tus decisiones y tu valor no disminuyen con los años. Nadie, ni siquiera la persona a la que le diste la vida, tiene el derecho de escribir el último capítulo de tu historia por ti. Tu voz importa, incluso cuando intentan convencerte de que ya no la tienes. La traición de un hijo es una herida de una naturaleza distinta a cualquier otra. No es una simple puñalada, es el envenenamiento del pozo del que bebiste toda tu vida. Durante mucho tiempo, me aferré al recuerdo del niño que crié, buscando en el rostro de ese hombre codicioso un vestigio de la inocencia que una vez tuvo. Pero la verdad más liberadora, y también la más devastadora, fue aceptar que esa persona ya no existía. Aferrarse a un fantasma solo te mantiene encadenado al dolor. A veces, el acto de amor propio más grande es soltar, no para perdonar la traición, sino para liberarte a ti misma de la esperanza de que las cosas vuelvan a ser como antes. Tienes que llorar la pérdida no solo de la relación, sino de la persona que creías conocer, para poder seguir adelante. En esta batalla descubrí que la verdadera fuerza no se encuentra en los gritos ni en las confrontaciones explosivas. Mi hijo esperaba lágrimas, rabia, una escena dramática que pudiera usar como prueba de mi inestabilidad emocional. Lo que no esperaba era mi silencio, un silencio estratégico, lleno de determinación y respaldado por la verdad. La gente subestima el poder de la calma, de la serenidad ante el caos. Cuando te enfrentas a la injusticia, a veces la respuesta más poderosa no es levantar la voz, sino reunir tus pruebas en silencio, trazar tu plan con una mente clara y dejar que los hechos hablen por ti. La verdad, presentada con calma y firmeza, es un arma que ningún manipulador puede desarmar. Es un rugido silencioso que resuena más que cualquier grito. Esta experiencia me enseñó una lección crucial sobre la lealtad. El vínculo de sangre no garantiza el amor ni el respeto. Mi hijo, mi propia carne, fue mi adversario, mientras que la verdadera familia apareció en las formas más inesperadas, en la valentía de mi pequeña nieta Sofía, cuyo acto de amor puro fue la gota que derramó el vaso y me dio la fuerza para luchar, y en la lealtad inquebrantable de Isabel, la hija de una amiga que se convirtió en mi campeona. A veces, las personas que te defienden no son las que están obligadas por la tradición, sino las que eligen estar a tu lado por principios y por afecto. Aprende a reconocer a tus verdaderos aliados. No son necesariamente los que llevan tu apellido, sino los que honran tu espíritu y luchan por tu dignidad como si fuera la suya. Recuperar tu vida después de una traición así es un acto consciente, una reconstrucción deliberada. No basta con ganar en un tribunal. Tienes que reclamar tu espacio, tu paz y tu seguridad, pieza por pieza. Cambiar las cerraduras, asegurar tus finanzas, establecer límites firmes e innegociables. Cada una de estas acciones es un ladrillo que vuelve a construir el muro de tu fortaleza. No es un acto de paranoia, es un acto de autopreservación. Te estás diciendo a ti misma y al mundo que tu vida te pertenece y que nunca más permitirás que sea violada. La sanación no es pasiva, requiere acción, requiere que te conviertas en la guardiana feroz de tu propio bienestar, defendiendo tus fronteras con la misma determinación con la que defendiste tu nombre. Mucha gente me pregunta si he perdonado a mi hijo. Mi respuesta es siempre la misma. Mi objetivo nunca fue el perdón, fue la libertad. La libertad de vivir sin miedo en mi propia casa. La libertad de tomar mis propias decisiones sin ser cuestionada. La libertad de dormir por la noche sin la angustia de la manipulación. El perdón es un concepto complejo, y creo que a veces se nos impone como una obligación moral para cerrar heridas que no estamos listos para cerrar. Yo elegí un camino diferente. Elegí la indiferencia. Elegí sacar su poder sobre mis emociones, borrar su influencia de mi presente y de mi futuro. No le debo mi perdón, pero me debía a mí misma la paz, y esa paz la encontré cerrando esa puerta para siempre, sin mirar atrás. Mi historia es la prueba de que nunca es demasiado tarde para defender quién eres.
No importa tu edad ni las circunstancias. Dentro de ti hay una fuerza que quizás no sabes que posees hasta que te ves obligada a usarla. Si te has sentido invisible, subestimada o traicionada por aquellos que deberían protegerte, quiero que sepas que no estás sola. Tu historia importa y tu dignidad no es negociable. ¿Alguna vez has tenido que luchar por algo que todos daban por perdido? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Leerte me recordará que esta lucha es de muchas. Y antes de irte, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque cada historia compartida es una luz que ilumina el camino para otra persona, y juntas nuestras voces se convierten en un coro imposible de ignorar.